La Unión Europea lanza el Plan ReArme con el objetivo de movilizar hasta 800.000 millones de euros en inversión en defensa. Ojo, porque aquí hay un montón de cosas de las que hablar y, lo más importante, la Unión Europea reacciona ahora. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. La Unión Europea ha lanzado su plan ReArme en el mismo día en el que se anuncia que posiblemente, no está confirmado, la administración Trump limite la ayuda a Ucrania tras el fiasco en el despacho oval entre el presidente Zelensky, el vicepresidente J.D. Vance y el presidente Trump. ¿Importante o más postureo? Vamos a hablar de lo que está presentando la Unión Europea, que por fin parece que se pone las pilas, pero no está tan claro. Vamos a verlo. Lo primero es recordar esta foto. Foto de familia en Londres, en la conferencia organizada por el primer ministro Keir Starmer de Reino Unido, en el que los líderes reiteraban su compromiso inequívoco con Ucrania, tras el desastre de la conferencia de prensa en el despacho oval del presidente Zelensky con el presidente Trump. Importante en cualquier caso recordar que las personas que están aquí en esta foto, en total, representan menos del 20% del gasto en defensa de la OTAN. Es decir, estamos hablando de que la persona que falta en la foto, el país al que representaría Estados Unidos, es más del 70% del gasto en defensa de los países de la OTAN. Es importante, ¿por qué? Por lo que vamos a hablar ahora dentro de unos momentos. Y es importante porque hubo cierto nivel de hipocresía en esta cumbre, en la que, por ejemplo, pues el presidente de España se presentó dando un fuerte abrazo muy cerca de las cámaras, bien en el ángulo de las cámaras, al presidente Zelensky, después de haber gastado más de 2.500 millones en importaciones de Rusia y de haber importado más de 8.900 millones de euros en gas natural licuado de Rusia. Mucho cuidado con aquellos que hablan de adhesiones incondicionales y de apoyo incondicional y después lo que hacen es saltárselo como pueden. Inmediatamente hemos visto a la presidenta de la Comisión Europea lanzar el plan ReArme. Vamos a escucharla. Europa está preparada para asumir sus responsabilidades. Ya iba tocando. Es curioso que la decisión de la Unión Europea no haya venido ante las amenazas geopolíticas, no haya venido en el pasado ante la evidencia de invasión o de guerra, no, ha venido ahora ante la amenaza por parte de Estados Unidos de que se ha acabado, que Estados Unidos sea el que pague la inmensa mayoría del esfuerzo bélico. Porque la Unión Europea habla mucho de que la Unión Europea ha sido la que más ha financiado el apoyo a Ucrania. Sin embargo, vais a escuchar la palabra más importante que desmonta un montón de cosas. Adelante. ReArm Europe could mobilize close to 800 billion euros. Un momento. ReArm Europe, el plan ReArme de Europa, podría movilizar casi 800.000 millones de euros. Repito, podría, condicional, movilizar, que no es gastar, movilizar es decir, vamos a poner una partida, eso no significa que se vaya a gastar, efectivamente, podría movilizar casi 800.000 millones de euros. En esas pocas palabras se desinfla mucho el mensaje.
of defense expenditures for a safe and resilient Europe. We will, of course, continue working closely with our partners in NATO. Esto sí que es importante. Seguiremos trabajando de manera muy clara y, por supuesto, conjunta con nuestros socios de la OTAN. Se refiere, por supuesto, a Reino Unido y se refiere también a Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el 70% del gasto en defensa de la OTAN y que Reino Unido es aproximadamente el 5%. El siguiente que gasta más es Francia, y está muy lejos tanto de Reino Unido como de Estados Unidos, por supuesto. Es casi la mitad, más o menos, en ese porcentaje de lo que es Reino Unido, Francia y Alemania. This is a moment for Europe and we are ready to step up. Este es el momento de Europa y estamos preparados para dar el paso adelante, para mostrar la fortaleza que tiene la Unión Europea. Bienvenido sea, bienvenido sea. Invertir en defensa es invertir en sostenibilidad, es invertir en tecnología, es invertir en mejora de la industria, es invertir en equipamiento, en fortalecimiento de nuestras fronteras y también, por supuesto, es invertir en innovación. Todo ello es bienvenido. Ahora, ¿cuáles son los retos para la Unión Europea en este sentido? El primero es que este anuncio, en cualquier caso, habla de 800.000 millones, de los cuales 150.000 son préstamos, todos a devolver. Es decir, el primer problema es fiscal de una Unión Europea que tiene países como Francia, como España, con enormes dificultades fiscales y con grandes problemas tanto de deuda como de déficit y también, en el caso de otras economías, con un elevadísimo endeudamiento. El segundo problema es de apoyo político. No es nada claro que muchos de los partidos que están en coalición en las economías europeas vayan a estar de acuerdo con este gasto. Y los parlamentos son muy débiles, que os voy a contar, por ejemplo, de el caso de España, ¿no? El caso de España es bien evidente. También hay un importante reto en dónde se gasta. Porque claro, la Unión Europea no va a gastar en tanques y en soldados. Tendremos que invertir en el equipamiento y en la capacidad militar del futuro, ¿no? Tanques y soldados es una parte, pero no es la parte esencial, ¿de acuerdo? Drones, capacidad aérea, escudos aéreos, etcétera, etcétera. Todas esas cosas son mucho, mucho más relevantes. Y el problema tecnológico que tiene Europa es significativo. Eso no lo podemos olvidar. También tenemos que pensar que es una pena, ¿no?, que haya sido una confrontación en el despacho Oval y una posición inequívoca por parte del presidente Trump la que haya por fin despertado a una Unión Europea que durante todos estos años se ha mantenido en el letargo. Lo que ha dicho hoy la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, claramente es algo que se debería haber hecho hace no muchos años, sino hace mucho más de una década. Sin embargo, la realidad de lo que hemos visto con respecto a la inversión en defensa es que los países de la Unión Europea han estado arrastrando los pies y continuando con esa política de que lo pague Estados Unidos. La indignación de muchos estados con respecto a la posición del presidente Trump en Ucrania es como mínimo cuestionable. Como mínimo cuestionable cuando el propio presidente Trump le decía a los líderes europeos hace más de una década que tenían que ponerse en marcha porque su dependencia del gas ruso y sus relaciones constantes con el régimen del señor Putin eran elementos de importante riesgo a futuro. También tenemos que recordar que la Unión Europea no ha tomado esta decisión cuando ha empezado la guerra. No ha tomado esta decisión antes de que empezara la guerra, cuando ya se había invadido Crimea y cuando ya había conflictos en Ucrania. La toma ahora. La toma ahora. ¿Tarde? Bueno,
ojalá se lleve a cabo. Ojalá se lleve a cabo. Las palabras que más me preocupan a mí, podría movilizar cerca de. No lo quiero ni pensar. La probabilidad en cualquier caso es muy compleja porque la Unión Europea, por un lado, no puede lanzar eurobonos para financiar el gasto en defensa por una sencilla razón. Hay países que están muy cerca del objetivo y otros que lo han sobrepasado en cuanto al porcentaje del presupuesto que dedican a defensa. Grecia, Polonia lo superan y otros países están muy cerca. Y hay otros que simplemente pues lo que han hecho ha sido cada vez más ignorar. Hay otro riesgo importante. Como la Unión Europea y la Comisión Europea lo que están hablando es de relajar los límites fiscales y permitir un colchón dentro del MFF, el Fondo Multianual de Liquidez, que permita que los estados se endeuden más. El gran riesgo es que algunos estados utilicen este plan rearme para aumentar el gasto corriente. Todo ello, incluso si se cumple en el mejor de los resultados, si consideramos el titular como válido, en el mejor de los resultados, seguirá dejando a la OTAN con un Estados Unidos que sigue siendo el mayor financiador con mucho. Seguiría por encima del 60%. Por lo tanto, no se puede hablar de soluciones para los países de la OTAN y para los países de la Unión Europea sin Estados Unidos. No solamente no se puede hablar de esa solución sin Estados Unidos por el lado de la financiación de la defensa de la OTAN, sino que no se puede hablar desde el punto de vista tecnológico. Es decir, las grandes oportunidades de inversión en tecnología de defensa van a venir de comprar a empresas norteamericanas, por supuesto, y no pasa absolutamente nada, es buenísimo, porque empresas norteamericanas, empresas francesas, italianas y empresas también, por supuesto, británicas, que son muy potentes. Pero hay un montón de retos y no podemos caer en el error de pensar que esto es un antes y un después y que por fin la Unión Europea se pone en marcha, porque no podemos olvidar cuando la Unión Europea anunció que llegaba a un compromiso por parte de todos los Estados miembros de superar el 2% del Producto Interior Bruto en gasto en defensa, y una enorme cantidad, la inmensa mayoría de ellos, no lo cumplen. Por lo tanto, hay que prestarle atención, vamos a ver si es algo que se va a llevar a cabo y lo más importante, ha sido un jarro de agua fría la llegada del presidente Trump y la evidencia de la inacción de la Unión Europea. Espero que este jarro de agua fría le haya servido a la Unión Europea para despertarse. Que no te engañen.